Buenos días, señor presidente. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. Presidente, usted ha comentado que se va a investigar, se va a llegar a fondo en el caso de la línea 12, y la pregunta es si se va a investigar, incluso el actual secretario de Relaciones Exteriores ha dicho que se pone a disposición de las autoridades, y bueno, pues él ha comentado que pueden seguir adelante las investigaciones y él está a su disposición. Pero la pregunta es si se va a investigar a otros funcionarios que hoy trabajan en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que incluso, fueron investigados por haber sido partícipes en este proceso de la línea 12. Está el caso de Juan Carlos Mercado, que él, ahora estaba como funcionario en Relaciones Exteriores, pero él incluso fue sancionado con una multa de $2.5 millones, inhabilitado por 10 años para ocupar cargos, y bueno, pues digamos que salió avante de estas acusaciones porque prescribieron los delitos, no porque resultara inocente. Entonces quería preguntarle qué opinión tiene al respecto, señor presidente, y si se va a investigar también a otros funcionarios, además del propio secretario. Sí, nada más esperar a que se tenga el dictamen. Y ya lo informó de esa manera la secretaria, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entonces vamos a esperar que se tenga el dictamen, y para dejar en claro las cosas, en nuestro gobierno no se permite la corrupción ni hay impunidad. Gracias, presidente. En una segunda pregunta, usted se ha referido a la violencia que ha ocurrido en el sur de Veracruz, específicamente en el municipio de Cozoleacaque. Pues ahí desafortunadamente hay un cacicazgo muy importante, muy fuerte. Está el caso de los hermanos Vázquez Parisi, quienes han estado entregándose la alcaldía. Prácticamente un hermano sale e ingresa otro, termina el periodo del hermano e ingresa otro, y son 11 años que llevan ocupando la alcaldía, y que en esos 11 años han entregado contratos, 428 contratos por más de 700,000 millones de pesos a 11 empresas, y estas 11 empresas se crearon al inicio de estos mandatos de estos hermanos Vázquez Parisi. Ellos son hijos de un cacicazgo importante en la región, ya fallecido en 2006, conocido como el Cacique del Sur. La pregunta, señor presidente, es ¿qué va a pasar con este municipio de Cozoleacaque, que está en manos de estos hermanos y que, desafortunadamente las investigaciones no avanzan? No obstante que, hay señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por estos contratos que le comento, pero no avanzan las investigaciones y, ellos siguen en el cargo. Bueno, no voy a opinar sobre eso, te pido tu comprensión, porque son asuntos que tienen que ver con la participación electoral y política, ¿no? Entonces, pasando las elecciones, lo que sí puedo decir es de que en Cozolia, como se le llama a Cozoleacaque, que además es un municipio de gente muy buena, muy solidaria, muy fraterna, que los recuerdo mucho. He ido a Cozoleacaque, yo creo que 50 veces, pero no solo he ido, me he quedado a dormir. Por ahí pasó el éxodo por la democracia, ahí me quedé a dormir, nos atendieron muy bien. Allí desgraciadamente perdieron la vida 2 mujeres, una candidata y su mamá, en ese entonces precandidata, y ya están los responsables detenidos y otros están prófugos, pero ya se está haciendo justicia. Entonces, vamos a esperar a que pase lo de las elecciones y hablamos bien. Solo decir en este y en todos los casos
que la democracia depende de nosotros, depende de los ciudadanos, está en nuestras manos, cada ciudadano. Tiene que ver con el ejercicio pleno de nuestra libertad. ¿Para qué digo esto? Bueno, para que nosotros mismos digamos basta y no nos dejemos manipular, influenciar por nadie, que actuemos de acuerdo con lo que nos dicte nuestra conciencia, en plena, en completa libertad. Decía Hidalgo, y lo repetía Juárez: quien quiera ser libre, lo será. Gracias, señor presidente. Una tercera pregunta. Bueno, ayer fueron liberados los normalistas de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, Chiapas. Sin embargo, la liberación fue de manera condicionada. Se les ha prohibido participar en actos políticos. Señor presidente, la pregunta es que son 17 escuelas normales rurales que viven en la precariedad, no de ahora, por supuesto. Usted es un asiduo estudioso de la historia de México, sabe de la importancia de las escuelas normales rurales, el contexto en el que fueron creadas y también pues digamos que lo que significó para las comunidades campesinas de este país. Las normales rurales ahora tienen que movilizarse, tienen que hacer marchas, plantones, porque tienen que arrancar prácticamente a los gobiernos estatales las convocatorias de cada año. Tienen que movilizarse para mantener la matrícula estudiantil y no verse reducida. También tienen que movilizarse para mantener el comedor como está desde su inicio, mantener también el internado y mantener los módulos de producción. Sin embargo, señor presidente, bueno, pues se les ha tachado durante tanto tiempo de violentos y de que, bueno, pues no tienen razón de ser sus protestas como tantas otras que usted sabe, usted conoce. Sin embargo, bueno, pues ahora tienen que seguir haciendo lo mismo. Y estos estudiantes, precisamente con estas movilizaciones, mantuvieron abiertas las escuelas normales rurales. De no haberse movilizado, de no haber realizado este tipo de acciones, hubieran cerrado ya desde hace mucho. Como usted sabe, más de la mitad fueron cerradas por Díaz Ordaz en 1968. Uno podría pensar que solamente la represión fue en la Ciudad de México contra los estudiantes de la UNAM y las demás universidades de aquí de la ciudad, pero no. La represión estudiantil en 1968 prácticamente se diseminó por todo el territorio nacional y bueno, terminaron cerrando, como le decía, más de la mitad de las escuelas normales rurales. ¿Hay algún programa de su gobierno de rescate a las escuelas normales rurales? Y no me refiero a con que se abran escuelas a las que se les ponga escuela normal rural. Está el caso del MESHE, señor presidente, que usted tuvo a bien pues reabrir de nueva cuenta. Sin embargo, señor presidente, no cuenta con todas las características que cuenta una normal rural. Tiene 5 ejes y prácticamente no los tiene el MESHE. Entonces la pregunta, señor presidente, si habrá algún programa para impulsar a las normales rurales, protegerlas a las normales rurales y que mantengan el modelo educativo que han tenido en más de 80 años. Sí, sin duda. Y se ha avanzado, pero falta más. Y se va a seguir apoyando. Tanto en el caso de las normales como en escuelas como Chapingo, donde estudian los hijos de campesinos, la gente más humilde, más pobre, van a tener todo el apoyo, siempre. Es una convicción. Nada más que ahí yo quiero, pasando las elecciones, hablar con todos los estudiantes y con todos los maestros sobre este asunto.
porque también hay abusos en el manejo de los fondos, en el caso de las normales. Se entregan los recursos y no se distribuyen con equidad. Esa es la información que quiero presentar en su momento para decir, vamos a apoyar siempre. Señor presidente, pero ¿estos abusos de parte de quién son? ¿De las direcciones, de la Secretaría de Educación Pública Estatal? De los que tienen el manejo de las normales. Y a veces con medidas de represión al interior de las normales. O sea, de grupos que tienen el control en las normales y hasta obligan a los alumnos a tener conductas antisociales para tener el derecho al comedor, para tener la posibilidad de estudiar. Entonces no queremos cacicazgos. Los caciques duran hasta que el pueblo quiere y ya no es el tiempo de los caciques. Entonces, sí es una causa de lo más justa que puede haber, pero no debe de utilizarse por nadie para medrar. Pero eso lo vamos a tratar bien después. Sí, señor presidente, la organización estudiantil más vieja del país, la más estructurada y que logró la defensa de las normales rurales es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es precisamente la manera en que se han aglutinado los estudiantes para defender el normalismo rural. Probablemente, no sé si usted ha iniciado contactos con esos estudiantes, con su comité central. Voy a hablar con ellos para eso y con toda claridad. Y vamos a hablar también de la vía pacífica para protestar. Nosotros no somos represores. Yo no soy Díaz Ordaz. Entonces, vamos a entendernos bien, pero no a los cacicazgos. Nadie debe de abusar en ningún lugar, en ningún sindicato, en ninguna organización, en ninguna universidad. Es lamentable que todavía hay personas que manejan las universidades públicas, que son caciques, que llevan 30 años, así como los líderes charros de 20, de 30, de 40 años en los sindicatos, así, pero rectores de universidades públicas. Entonces, todo eso no se tolera. Claro, no nos vamos a meter nosotros a la vida interna de una universidad que es autónoma, pero no podemos guardar silencio, no nos podemos quedar callados. Y la comunidad universitaria de que se trate debe saber que eso es indebido. No se puede dar ese ejemplo en una universidad. ¿Cómo? Entonces es interesante el tema y todo el apoyo para los estudiantes. O sea, que no les falte nada, que tengan sus becas, que en los internados no les falte la alimentación, que reciban educación gratuita, de calidad, y que saliendo de la
normal tengan automáticamente su plaza, su base para trabajar como maestros en la Secretaría de Educación Pública. Esas son las instrucciones que he dado. Pero también he estado notando cosas que no son convenientes. Aquí hablé de cómo lamentablemente 2 alumnas de escuelas en Puebla, que van un grupo a la caseta de cobro y se suben las 2 y otros jóvenes a la parte de atrás de un tráiler, de estos de 2 remolques, abren la puerta para sacar cosas, arranca el camión, no voy a decir que se dio cuenta o que no se dio cuenta, arranca y ellas se tiran y pierden la vida, pues se golpean en el pavimento. Entonces sus familias, porque se va a ver a las familias, pues para ayudar, porque eso es un asunto que duele mucho, muy lamentable, tratándose además de 2 mujeres, de 2 jóvenes. Y entonces los testimonios de los familiares es que casi las obligan a llevar a cabo esos actos para tener derecho, y es un asunto lamentable, doloroso, al comedor. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es educación? No, así no es. Entonces vamos a revisar las cosas, siempre garantizándoles su libertad. Aquí también he dicho que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica. Pero tenemos que dialogar sobre este tema, sobre estos asuntos, sin que les falte lo que necesitan.